La noche caía sobre Oaxaca como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que brillaban tímidamente sobre las calles empedradas del centro histórico. María, una joven estudiante de antropología de tez morena y ojos vivaces, caminaba con paso decidido, su mochila rebotando suavemente contra su espalda. El aire estaba cargado con el aroma a chocolate y mole que emanaba de los restaurantes cercanos, mezclándose con el olor a tierra mojada que anunciaba una posible lluvia. Mientras avanzaba, María no pudo evitar notar cómo las sombras parecían alargarse, danzando en las paredes de los edificios coloniales. Sus ojos se detuvieron en una casa particular que desentonaba incluso en este barrio antiguo. Era una construcción de 2 pisos, con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos observando a los transeúntes. La pintura, alguna vez vibrante, se descascaraba revelando capas de historia y secretos. «Esa es la casa de las muñecas», susurró una voz a su lado, sobresaltándola. María se giró para encontrarse con una anciana de rostro arrugado y ojos sabios, envuelta en un rebozo colorido. «No te acerques, mijita. Las muñecas cobran vida por la noche». María sonrió, incrédula pero intrigada. «Doña, con todo respeto, eso suena como un cuento para asustar a los niños». La anciana negó con la cabeza, sus arrugas profundizándose con preocupación. «No es un cuento, niña. Es una advertencia. Muchos han entrado, pocos han salido cuerdos». Un escalofrío recorrió la espalda de María, a pesar del calor de la noche oaxaqueña. Miró de nuevo hacia la casa y, por un momento, le pareció ver una sombra moverse detrás de una de las ventanas del segundo piso. Parpadeó, y la visión desapareció. «María. Apúrate», gritó una voz familiar. Era Sofía, su mejor amiga, esperándola en la esquina. «Vamos a llegar tarde a la fiesta». María sacudió la cabeza, alejando los pensamientos sobre la misteriosa casa. «Ya voy», respondió, echando una última mirada a la fachada sombría antes de correr hacia su amiga. Mientras se alejaban, la anciana las observó con una mezcla de tristeza y resignación. Murmuró algo inaudible y se perdió entre las sombras de la noche. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando María y Sofía llegaron. El patio de la casa colonial retumbaba con el sonido de la música, una mezcla de cumbias y reggaetón que hacía vibrar el suelo. Luces de colores danzaban sobre los rostros alegres de los jóvenes que bailaban y reían, ajenos a los misterios que acechaban a pocas calles de distancia. «Por fin llegas», exclamó Carlos, un joven de lentes y cabello alborotado, acercándose a María con 2 vasos de horchata. «Pensé que te habías arrepentido». María tomó el vaso agradecida, dando un sorbo largo antes de responder. «Nada de eso. Me entretuve en el camino. ¿Has oído hablar de la casa de las muñecas?» Carlos arqueó una ceja, intrigado. «¿Te refieres a esa casa vieja cerca del mercado? Mi abuela solía contarme historias sobre ese lugar. Puras supersticiones, si me preguntas». «No sé, Carlos», respondió María, pensativa. «Hay algo en esa casa que me da mala espina. Una señora me advirtió que no me acercara». Sofía, que había estado escuchando la conversación, intervino con una sonrisa pícara. «Ay, no me digan que se van a poner a hablar de cuentos de terror en plena fiesta. Mejor vamos a bailar». La noche avanzó entre risas, baile y conversaciones animadas. Sin embargo, María no podía sacarse de la cabeza la imagen de la casa y las palabras de la anciana. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas ventanas oscuras, como ojos que la observaban desde la distancia. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta comenzaba a menguar, María se despidió de sus amigos. «Me voy yendo, chicos. Mañana tengo que madrugar para terminar un ensayo». «Te acompaño», se ofreció Carlos, siempre atento. «No es bueno que andes sola tan tarde». Mientras caminaban por las calles ahora silenciosas de Oaxaca, el tema de la casa de las muñecas volvió a surgir. «¿De verdad crees que hay algo raro en esa casa?», preguntó Carlos, su escepticismo mezclado con una pizca de curiosidad. María se detuvo,
mirando hacia la dirección donde sabía que se encontraba la casa. No lo sé, Carlos. Pero hay algo que me llama, como si quisiera que la investigara. Carlos la miró con preocupación. María, no estarás pensando en entrar ahí, ¿verdad? Incluso si no hay nada sobrenatural, esa casa se ve que se está cayendo a pedazos. Podría ser peligroso. No te preocupes, respondió María con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo es curiosidad antropológica. Nada más. Se despidieron en la puerta del edificio donde vivía María. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, la joven no podía dejar de pensar en la casa. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué la gente le temía tanto? Ya en su habitación, María se acercó a la ventana. La luna llena bañaba la ciudad con su luz plateada, dando un aspecto casi mágico a las calles y edificios. En la distancia, creyó ver la silueta de la casa de las muñecas, oscura y amenazante contra el cielo estrellado. Suspirando, se preparó para dormir. Pero incluso en sus sueños, las muñecas la perseguían. Risas infantiles resonaban en pasillos oscuros, y ojos de cristal la observaban desde las sombras. Lo que María no sabía era que su curiosidad había despertado algo en la casa de las muñecas. Las fuerzas que dormitaban allí habían sentido su presencia, su interés. Y ahora, esperaban pacientemente, sabiendo que tarde o temprano, la joven cruzaría el umbral de la puerta. La noche avanzaba, y mientras Oaxaca dormía, la casa de las muñecas cobraba vida. En sus habitaciones polvorientas, muñecas de porcelana giraban lentamente sus cabezas, sus ojos fijos en la dirección donde María descansaba, ajena al destino que la aguardaba. El sol de la mañana se filtraba perezosamente a través de las cortinas de la habitación de María, dibujando patrones dorados sobre su rostro dormido. Los ecos de sus sueños inquietantes aún resonaban en su mente cuando el insistente pitido de su alarma la arrancó del mundo onírico. Con un gemido, estiró la mano para silenciar el aparato, sus ojos aún pesados por la falta de sueño. «Ay, güey», murmuró, frotándose los ojos mientras los recuerdos de la noche anterior inundaban su conciencia. La fiesta, la caminata nocturna con Carlos, y sobre todo, la imagen de aquella casa siniestra que parecía haberla seguido hasta sus sueños. María se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar por el movimiento. El espejo de su tocador le devolvió la imagen de una joven con el cabello revuelto y ojeras pronunciadas. Ni modo, suspiró, el ensayo no se va a escribir solo. Mientras se preparaba un café bien cargado, María no podía dejar de pensar en la casa de las muñecas. La curiosidad ardía en su interior, una llama que ni siquiera la resaca de la fiesta podía apagar. Tomó su laptop y comenzó a buscar información sobre la misteriosa casa, pero para su frustración, encontró poco más que rumores y leyendas urbanas. El sonido de su celular la sacó de su investigación. Era un mensaje de Carlos: ¿cómo amaneciste? ¿Sigues pensando en esa casa embrujada? María sonrió, tecleando rápidamente una respuesta: no puedo dejar de pensar en ella. ¿Te late acompañarme a echar un vistazo más de cerca? La respuesta de Carlos no se hizo esperar: ¿estás loca? Esa casa se ve que se está cayendo a pedazos. Mejor nos vemos en el café de siempre y platicamos, ¿va? Resignada pero no disuadida, María aceptó la invitación. Una hora más tarde, se encontraba sentada frente a Carlos en El Rincón del Chocolate, un acogedor café en el centro de Oaxaca. El aroma a cacao y canela flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de las conversaciones y el tintineo de las tazas. A ver, María, comenzó Carlos, ajustándose las gafas con un gesto nervioso, cuéntame qué es lo que tanto te intriga de esa casa. María tomó un sorbo de su chocolate caliente antes de responder, saboreando la rica mezcla de sabores que solo Oaxaca podía ofrecer. Es difícil de explicar, Carlos. Siento como si esa casa me llamara. Como si tuviera secretos que están esperando ser descubiertos. Carlos la miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Mira, entiendo tu curiosidad. Eres antropóloga, después de todo.
pero hay lugares en esta ciudad con historias igual de interesantes y mucho menos peligrosos. Lo sé, concedió María, pero hay algo más. Esa señora que me advirtió anoche, la forma en que hablaba de las muñecas. Como si realmente creyera que estaban vivas. En ese momento, una voz familiar interrumpió su conversación. ¿Están hablando de la casa de las muñecas? Era Miguel, un joven de aspecto desaliñado y mirada intensa que trabajaba en la librería local. Se acercó a su mesa, su rostro una máscara de seriedad. Ustedes no deberían estar hablando de ese lugar, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Ese lugar está maldito. Carlos soltó una risa nerviosa. Ay, no me digas que tú también crees en esos cuentos, Miguel. La mirada que Miguel le dirigió hizo que la risa de Carlos muriera en sus labios. No son cuentos, dijo con voz temblorosa. Mi hermana menor entró en esa casa hace años. Nunca volvió a ser la misma. María y Carlos intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué le pasó?, preguntó María, inclinándose hacia adelante con interés. Miguel tomó asiento, su voz apenas un susurro. Lucía era una niña alegre, llena de vida. Una tarde, mientras jugábamos cerca de la casa, decidió entrar en un arrebato de valentía. La busqué por horas. Cuando finalmente la encontré, estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de muñecas, con la mirada perdida. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Y luego qué pasó? Nunca volvió a ser la misma, continuó Miguel, su voz quebrándose. Se volvió distante, hablaba sola, y a veces la encontraba jugando con muñecas invisibles. Ahora está en un hospital psiquiátrico. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Incluso Carlos, con todo su escepticismo, parecía conmocionado por la historia. Lo siento mucho, Miguel, dijo María suavemente, poniendo una mano sobre el brazo del joven. Miguel asintió, agradeciendo el gesto. Solo les pido que tengan cuidado. Esa casa, hay algo malo ahí dentro. Mientras Miguel se alejaba, María y Carlos permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. El bullicio del café parecía ahora distante, como si estuvieran envueltos en una burbuja de tensión. Bueno, dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio, supongo que eso debería ser suficiente para que olvidemos todo este asunto, ¿no? Pero María no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, formulando teorías. O tal vez, dijo lentamente, es exactamente por esto que necesitamos investigar más. Carlos la miró con incredulidad. No estarás hablando en serio, ¿verdad? ¿No escuchaste lo que le pasó a la hermana de Miguel? Precisamente por eso, Carlos, insistió María, sus ojos brillando con determinación. Si hay algo en esa casa que está dañando a la gente, tenemos que descubrir qué es. Tal vez podamos ayudar. Carlos se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con frustración. María, por favor. Esto no es un juego. No somos cazafantasmas ni nada por el estilo. No, pero somos estudiantes universitarios con acceso a recursos de investigación, argumentó María. Podemos abordar esto de manera científica, documentar todo. Si resulta ser solo una casa vieja con mala reputación, habremos desmitificado una leyenda urbana. ¿Y si hay algo más? Si hay algo más, nos metemos en problemas, completó Carlos. María tomó las manos de su amigo entre las suyas. Por favor, Carlos. Necesito tu ayuda en esto. Prometo que seremos cuidadosos. Carlos la miró por un largo momento, debatiéndose internamente. Finalmente, con un suspiro de derrota, asintió. Está bien. Pero vamos a hacer esto de manera inteligente. Nada de entrar a escondidas o hacer locuras, ¿de acuerdo? María sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. De acuerdo. Empezaremos con una investigación a fondo.
Historia del lugar, registros de la propiedad, todo lo que podamos encontrar. Mientras salían del café, el sol de la tarde bañaba las calles de Oaxaca con una luz dorada. Las sombras se alargaban, y por un momento, María creyó ver la silueta de una muñeca en una de las ventanas de un edificio cercano. Parpadeó, y la imagen desapareció. Lo que María y Carlos no sabían era que su conversación no había pasado desapercibida. En un rincón oscuro del café, una figura encapuchada los observaba con interés. Sus ojos, ocultos bajo la capucha, brillaron con una luz antinatural. La casa de las muñecas había comenzado su juego, y María y Carlos acababan de convertirse en sus nuevos jugadores. Las piezas estaban en movimiento, y el tablero estaba listo para una partida que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la noche caía sobre Oaxaca, las muñecas en la vieja casa se movían inquietas, anticipando la llegada de nuevas almas curiosas. El misterio apenas comenzaba a desenvolverse, y los peligros que acechaban en las sombras eran más reales y terribles de lo que María y Carlos podían imaginar. La biblioteca de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bullía con la energía silenciosa de estudiantes inmersos en sus investigaciones. En una esquina apartada, rodeados de libros antiguos y papeles amarillentos, María y Carlos llevaban horas sumergidos en su búsqueda de información sobre la casa de las muñecas. «Mira esto», susurró María, empujando un viejo periódico hacia Carlos. Hace 50 años, una familia entera desapareció de esa casa. Nunca los encontraron. Carlos ajustó sus lentes, escudriñando el artículo con interés. Interesante, pero no prueba nada sobrenatural. Podrían haberse mudado sin avisar a nadie. María rodó los ojos, exasperada por el escepticismo de su amigo. «¿Y qué me dices de esto?», señaló otro recorte. En 1920, un fotógrafo intentó documentar el interior de la casa. Todas sus placas salieron en blanco, excepto una que mostraba una figura borrosa en una ventana. Probablemente un error de revelado, argumentó Carlos, aunque su voz carecía de convicción. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se filtraban por las ventanas de la biblioteca. María se estiró, sintiendo el cansancio de horas de investigación. «Creo que es suficiente por hoy. ¿Vamos por un café?». Mientras recogían sus cosas, una voz familiar los sobresaltó. «¿Todavía andan con eso de la casa embrujada?». Miguel emergió de entre las estanterías, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. «Solo estamos investigando, Miguel», respondió María, tratando de sonar casual. «No vamos a hacer nada peligroso». Miguel los miró fijamente por un momento antes de suspirar. «Si van a seguir con esto, al menos déjenme ayudarles. Conozco a alguien que podría tener más información». Media hora después, los tres se encontraban en La Catrina, un café bohemio en el centro histórico. El lugar estaba decorado con coloridos alebrijes y calaveras de azúcar, creando una atmósfera que oscilaba entre lo festivo y lo macabro. «¿A quién estamos esperando exactamente?», preguntó Carlos, jugueteando nerviosamente con su taza de café de olla. Como respondiendo a su pregunta, la puerta del café se abrió, dejando entrar a una anciana envuelta en un rebozo de vivos colores. María la reconoció al instante, era la misma mujer que la había advertido sobre la casa noches atrás. «Doña Carmen», la saludó Miguel con respeto, levantándose para ayudarla a sentarse. La anciana los miró a cada uno con ojos penetrantes antes de hablar. «Así que ustedes son los jóvenes que quieren despertar a los muertos», dijo con voz ronca. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No queremos despertar a nadie, doña Carmen. Solo queremos entender qué está pasando en esa casa». Carmen soltó una risa seca. «Entender es peligroso, niña. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz». «Por favor», insistió María. «Si hay algo malo en esa casa, algo que está lastimando a la gente como la hermana de Miguel, ¿no deberíamos tratar de detenerlo?». La anciana guardó silencio por un momento, estudiándolos con intensidad. Finalmente, con un suspiro de resignación, comenzó a hablar.
la casa tiene una historia oscura. Hace muchos años, una bruja vivía allí. Coleccionaba muñecas y, se dice, les infundía vida robando las almas de los niños. Carlos abrió la boca para protestar, pero María lo silenció con una mirada. ¿Qué pasó con la bruja?, preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante con interés. Desapareció una noche, respondió Carmen. Pero su maldición permanece. Las muñecas siguen hambrientas de almas jóvenes. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El bullicio del café parecía ahora distante, como si estuvieran envueltos en una burbuja de tensión. ¿Cómo podemos detener esto?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Carmen la miró fijamente. No pueden. Y no deberían intentarlo. Esa casa ha reclamado muchas vidas a lo largo de los años. Ustedes no serán diferentes. Pero tiene que haber una manera, insistió María. No podemos simplemente ignorar que hay algo ahí afuera lastimando a la gente. La anciana guardó silencio por un largo momento, como si estuviera debatiéndose internamente. Finalmente, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño rojo. Si están decididos a seguir con esta locura, al menos lleven esto con ustedes. Desenvolvió el objeto, revelando un antiguo amuleto de plata con símbolos extraños grabados en su superficie. Este amuleto ha estado en mi familia por generaciones, explicó Carmen. Se dice que protege contra fuerzas oscuras. Pero recuerden, el verdadero poder está en sus corazones puros. María tomó el amuleto con manos temblorosas, sintiendo su peso y una extraña calidez que emanaba de él. Gracias, doña Carmen. Prometo que tendremos cuidado. La anciana se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No hagan promesas que no puedan cumplir, niña. Y recuerden, una vez que crucen el umbral de esa casa, nada volverá a ser igual. Mientras Carmen se alejaba, los tres amigos permanecieron en silencio, procesando todo lo que habían escuchado. El amuleto brillaba tenuemente bajo la luz del café, como si tuviera vida propia. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, su voz cargada de aprensión. María miró el amuleto y luego a sus amigos. Ahora, dijo con determinación, vamos a esa casa y descubrimos la verdad de una vez por todas. Miguel asintió lentamente. Estoy con ustedes. Por Lucía y por todos los que han sufrido por culpa de ese lugar. Mientras salían del café, el cielo nocturno de Oaxaca los recibió con un manto de estrellas. Las calles empedradas resonaban con sus pasos decididos mientras se dirigían hacia la casa de las muñecas. El aire se volvía más frío a medida que se acercaban, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de sus pies. Frente a la casa, los tres se detuvieron, mirando la fachada decrépita con una mezcla de miedo y determinación. Las ventanas oscuras parecían devolverles la mirada, como ojos hambrientos esperando su entrada. Última oportunidad para echarse atrás, susurró Miguel, su voz temblando ligeramente. María apretó el amuleto en su mano, sintiendo su calor reconfortante. No podemos retroceder ahora. Piensa en tu hermana, Miguel. Carlos revisó su mochila una vez más, cámara, grabadora de voz, medidor de EMF. Si hay algo ahí dentro, lo documentaremos. Con un chirrido espeluznante, la puerta principal se abrió ante ellos, como si la casa misma los invitara a entrar. Los tres se miraron, sorprendidos y aterrados a partes iguales. «Alguien más tiene la sensación de que nos están invitando a entrar», murmuró Carlos, su escepticismo desvaneciéndose rápidamente. Tragando saliva, María dio el primer paso hacia el interior. El aire dentro era denso, cargado de un olor dulzón a polvo y algo más, algo que no podía identificar. El amuleto en su mano comenzó a vibrar suavemente, como advirtiendo del peligro que los rodeaba. Mientras cruzaban el umbral, ninguno de ellos notó la figura encapuchada que los observaba desde las sombras de la calle. Sus ojos brillaron con una luz antinatural, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios invisibles. El juego había comenzado, y las muñecas esperaban ansiosas a sus nuevos invitados.
La noche prometía ser larga y llena de horrores que pondrían a prueba no solo su valentía, sino su propia cordura. El interior de la casa de las muñecas era un mundo aparte, como si al cruzar el umbral hubieran entrado en otra dimensión. La luz de sus linternas revelaba un vestíbulo cubierto de telarañas, con muebles antiguos tapados por sábanas polvorientas que parecían fantasmas silenciosos en la penumbra. María avanzó con cautela, el amuleto de doña Carmen pulsando cálidamente en su mano. «Manténganse juntos», susurró, su voz apenas audible en el silencio sepulcral de la casa. Carlos, con la cámara en mano, capturaba cada detalle. «El medidor de EMF está enloqueciendo», murmuró, mostrando el aparato cuya aguja oscilaba violentamente. Miguel se mantenía cerca de la puerta, sus ojos saltando nerviosamente de un rincón a otro. «Chicos, tal vez deberíamos». Un susurro lo interrumpió. Suave, apenas audible, pero definitivamente allí. «Juega con nosotras». Los tres se congelaron. «¿Escucharon eso?», preguntó María, su voz apenas un hilo. Carlos asintió lentamente, su escepticismo desvaneciéndose rápidamente. «Viene de arriba». Siguiendo los susurros, subieron lentamente la escalera crujiente. Cada paso parecía hacer que las voces se multiplicaran. «Quédate con nosotras, nunca estarás sola, sé nuestra amiga». En el segundo piso, encontraron un largo pasillo con puertas a ambos lados. Todas cerradas excepto una, al final, que estaba entreabierta. Una suave luz azulada emanaba de ella. «No me gusta esto», murmuró Miguel, pero siguió a María y Carlos hacia la habitación. Lo que vieron al entrar los dejó sin aliento. Era un cuarto infantil, perfectamente preservado, como si el tiempo se hubiera detenido. Muñecas de todas las épocas y estilos llenaban estantes y repisas, sus ojos de cristal siguiendo cada movimiento de los intrusos. Y en el centro, sentada en una mecedora que se movía suavemente por sí sola, estaba la muñeca más hermosa y aterradora que habían visto jamás. Su vestido victoriano, alguna vez blanco, ahora tenía un tono amarillento por el paso del tiempo. Su cabello, negro como el ébano, enmarcaba un rostro de porcelana con labios rojos como la sangre y ojos de un azul imposiblemente profundo. «Bienvenidos, mis queridos», dijo la muñeca con una voz que era a la vez dulce y escalofriante. «Los hemos estado esperando». María dio un paso atrás, chocando con Carlos. Miguel soltó un grito ahogado. Y entonces, como si fuera una señal, todas las muñecas de la habitación giraron sus cabezas hacia ellos al unísono. «Esto no puede estar pasando», murmuró Carlos, su voz temblando mientras intentaba enfocar la cámara. La muñeca de la mecedora se rió, un sonido como campanas tintineantes pero con un eco siniestro. «Oh, pero está pasando, pequeño escéptico. Y apenas estamos comenzando». María, recuperando algo de su coraje, dio un paso adelante, sosteniendo el amuleto frente a ella. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La sonrisa de la muñeca se ensanchó, revelando dientes diminutos y afilados. «Soy Amelia, la guardiana de esta casa. Y lo que queremos es simple, sus almas jóvenes y brillantes». Miguel soltó un gemido de terror. «¿Mi hermana? ¿Qué le hicieron a Lucía?». Amelia inclinó su cabeza de porcelana. «Ah, la pequeña Lucía. Su alma era deliciosa, pero incompleta. Necesitábamos más». María sintió una oleada de náuseas. «Eso es monstruoso. No pueden simplemente robar las almas de la gente». «No podemos», se burló Amelia. «Llevamos haciéndolo por siglos. Y ustedes serán los siguientes». De repente, las muñecas comenzaron a moverse hacia ellos, sus pequeñas manos de porcelana extendidas. María sintió un tirón en su pierna y vio con horror a una muñeca aferrándose a ella. «Carlos, Miguel, usen el amuleto», gritó, lanzando el suyo a Carlos mientras se sacudía la muñeca de encima. El amuleto brilló intensamente al contacto con Carlos, creando una barrera de luz que mantuvo a las muñecas a raya. Miguel se apresuró a su lado, buscando protección.
Amelia observaba todo con una mezcla de diversión y frustración. Ah, la vieja Carmen y sus trucos. Pero no podrán resistir para siempre, mis queridos. La noche es larga, y nosotras somos pacientes. María, respirando con dificultad, miró a sus amigos. Necesitamos un plan. Debe haber una forma de detener esto. Carlos asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Si esto es algún tipo de fenómeno paranormal, debe haber un ancla, algo que mantiene a estas cosas aquí. Miguel, temblando pero tratando de mantenerse enfocado, añadió, en las historias de mi abuela, siempre hay un objeto que ata al espíritu al mundo de los vivos. María miró alrededor de la habitación, buscando algo fuera de lugar. Sus ojos se posaron en un viejo espejo de mano sobre el tocador. Por un momento, creyó ver el reflejo de una mujer anciana en lugar de Amelia. El espejo, susurró. Creo que es el espejo. Amelia, como si hubiera leído sus pensamientos, siseó. No se atrevan a tocarlo. Es mío, mío. La reacción de la muñeca confirmó las sospechas de María. Carlos, Miguel, tenemos que llegar a ese espejo. Es nuestra única oportunidad. Pero llegar al espejo no sería fácil. Las muñecas, ahora completamente animadas, se lanzaron contra ellos en oleadas. Pequeñas manos de porcelana arañaban y tiraban, sus risas infantiles transformadas en chillidos demoníacos. Carlos logró abrir un camino con el amuleto, su luz manteniendo a raya a las muñecas más cercanas. Vayan por el espejo. Yo las contendré. María se lanzó hacia el tocador, esquivando muñecas y saltando sobre juguetes que cobraban vida bajo sus pies. Miguel la seguía de cerca, usando un candelabro como arma improvisada para mantener a las muñecas a distancia. Justo cuando María estaba a punto de alcanzar el espejo, Amelia apareció frente a ella, sus ojos ardiendo con una luz sobrenatural. No permitiré que destruyas todo por lo que he trabajado, gruñó la muñeca, su voz ahora desprovista de cualquier dulzura. María, cuidado, gritó Miguel, empujándola justo a tiempo para evitar que Amelia la agarrara. En el proceso, el joven tropezó y cayó, quedando a merced de las muñecas que rápidamente lo rodearon. Miguel, gritó María, desgarrada entre ayudar a su amigo y alcanzar el espejo. Ve por el espejo, logró gritar Miguel antes de desaparecer bajo una marea de muñecas rientes. Con el corazón latiendo desbocado, María se lanzó hacia el tocador. Sus dedos se cerraron alrededor del marco del espejo justo cuando sintió que algo tiraba de su tobillo. No, chilló Amelia, su rostro de porcelana contorsionado en una máscara de furia. María levantó el espejo sobre su cabeza, lista para estrellarlo contra el suelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, su reflejo en el cristal cambió. Ya no veía su propio rostro aterrorizado, sino el de una anciana con ojos llenos de maldad y una sonrisa cruel. Tonta niña, dijo la imagen en el espejo con una voz que heló la sangre de María. ¿Creíste que sería tan fácil? Un viento helado surgió del espejo, envolviendo a María en un torbellino de energía oscura. La joven sintió que sus fuerzas la abandonaban, su visión nublándose. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro triunfante de Amelia y las expresiones de horror de Carlos y Miguel, quienes luchaban en vano contra la horda de muñecas. La casa de las muñecas había reclamado nuevas víctimas, y la noche estaba lejos de terminar. En algún lugar de la oscuridad, una risa malévola resonaba, celebrando su victoria sobre los incautos jóvenes que se habían atrevido a desafiar sus secretos. María despertó con un sobresalto, su corazón latiendo desbocado. Se encontró en una habitación oscura, apenas iluminada por la tenue luz de velas dispersas. El aire estaba cargado de un olor dulzón y nauseabundo, mezcla de polvo antiguo y algo más siniestro que no podía identificar. ¿Carlos? Miguel, llamó con voz temblorosa, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Intentó moverse, pero descubrió con horror que estaba atada a una silla. Las cuerdas, al mirarlas de cerca, parecían estar hechas de cabello humano trenzado. Un escalofrío recorrió su espalda. Vaya,
Vaya, nuestra invitada de honor ha despertado, dijo una voz melosa desde las sombras. Amelia emergió, sus ojos de cristal brillando con una luz antinatural. Espero que hayas descansado bien, querida. La noche apenas comienza. María forcejeó contra sus ataduras. ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué les has hecho? Amelia soltó una risita que sonó como cristales rotos. Oh, ellos están ocupados. Verás, tenemos un juego muy especial planeado para esta noche. Con un chasquido de sus dedos de porcelana, Amelia hizo que las velas se avivaran, iluminando la habitación por completo. María ahogó un grito al ver lo que la rodeaba. Docenas de muñecas de todos los tamaños y épocas llenaban la habitación, sus ojos fijos en ella. Pero lo que realmente la horrorizó fueron las dos figuras sentadas en sillas similares a la suya, Carlos y Miguel, con los ojos abiertos pero vacíos, como si sus almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. ¿Qué les has hecho?, gritó María, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Amelia se acercó, acariciando el rostro inerte de Carlos con una mano de porcelana. Nada irreversible, aún. Sus almas están atrapadas en el limbo, esperando su destino final. Y tú, mi querida María, vas a decidir ese destino. No entiendo, dijo María, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Es simple, explicó Amelia, su voz cargada de una crueldad juguetona. Vamos a jugar un juego. Si ganas, tus amigos se salvan. Si pierdes, bueno, digamos que tendremos 3 nuevas muñecas en nuestra colección. María sintió que el pánico la invadía. ¿Qué clase de juego? Amelia chasqueó los dedos nuevamente y un antiguo tablero de ajedrez apareció flotando entre ellas. Las piezas, notó María con horror, estaban hechas de huesos tallados y tenían rostros diminutos que parecían gritar silenciosamente. Un juego de ajedrez, anunció Amelia. Pero no cualquier juego. Cada pieza que pierdas representará un pedazo del alma de uno de tus amigos. Si pierdes el juego, perderás sus almas por completo. Eso es monstruoso, susurró María. Esas son las reglas, querida, dijo Amelia con una sonrisa cruel. Oh, y una cosa más. Estarás jugando contra la bruja original, la creadora de este pequeño paraíso. El espejo que María había intentado destruir antes apareció flotando junto al tablero. En su superficie, el rostro de la anciana que había vislumbrado antes se materializó, sus ojos brillando con malicia. Hola, pequeña, dijo la bruja con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo. Espero que estés lista para el juego de tu vida, y las de tus amigos. María miró el tablero, luego a sus amigos inmóviles, y finalmente al rostro burlón de Amelia. Sabía que no tenía opción. Acepto, dijo con voz firme, sorprendiéndose de su propia determinación. Excelente, ronroneó Amelia. Con un movimiento de su mano, las ataduras de María se soltaron. Que comience el juego. María se acercó al tablero flotante, su mente repasando frenéticamente todo lo que sabía sobre ajedrez. Nunca había sido una jugadora experta, pero ahora las vidas de sus amigos dependían de su habilidad. El juego comenzó, y con cada movimiento, María sentía el peso de su decisión. Cada pieza que perdía provocaba un grito ahogado de Carlos o Miguel, como si realmente estuvieran perdiendo partes de sí mismos. La bruja en el espejo jugaba con una habilidad sobrenatural, anticipando movimientos y tendiendo trampas elaboradas. María luchaba por mantenerse concentrada, consciente de que cada error podría costar caro. Mientras el juego avanzaba, María notó algo extraño. El amuleto que doña Carmen le había dado, y que creía haber perdido, estaba colgando de su cuello, pulsando débilmente con cada movimiento que hacía en el tablero. Concéntrate, niña, se burló la bruja. Tus amiguitos se están desvaneciendo. María miró a Carlos y Miguel. Era cierto, sus formas parecían volverse más translúcidas con cada pieza perdida. Desesperada, María cerró los ojos por un momento, aferrándose al amuleto. Por favor, susurró,
si hay algún poder en ti, ayúdame ahora. De repente, el amuleto brilló con intensidad, cegando momentáneamente a todos en la habitación. Cuando la luz se disipó, María jadeó sorprendida. El tablero había cambiado. Las piezas que le quedaban brillaban con una luz interior, como si estuvieran vivas. ¿Qué truco es este?, gruñó la bruja, su rostro contorsionado de furia. María sintió una nueva confianza fluyendo a través de ella. No es un truco, dijo. Es esperanza. Con una claridad que nunca antes había experimentado, María comenzó a mover sus piezas. Cada movimiento parecía predestinado, como si una fuerza superior guiara su mano. La bruja, por primera vez, parecía desconcertada. Amelia observaba el juego con creciente preocupación. Esto no es posible, murmuró. Pieza tras pieza, María fue ganando terreno. Carlos y Miguel comenzaron a recuperar su solidez, sus ojos parpadeando como si estuvieran despertando de un largo sueño. Finalmente, con un movimiento decisivo, María declaró: jaque mate. El grito de rabia de la bruja sacudió la habitación. El espejo comenzó a agrietarse, líneas de luz brotando de las fisuras. Amelia retrocedió, su rostro de porcelana mostrando miedo por primera vez. Esto no ha terminado, chilló la bruja mientras el espejo se hacía añicos, liberando una explosión de energía que envolvió la habitación. María se lanzó hacia Carlos y Miguel, protegiéndolos con su cuerpo mientras el caos se desataba a su alrededor. Las muñecas comenzaron a desintegrarse, sus risas convirtiéndose en gritos de agonía. Cuando el polvo se asentó y el silencio volvió a reinar, María abrió los ojos. La habitación estaba en ruinas, pero Carlos y Miguel estaban a salvo, parpadeando confundidos. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos, su voz ronca. María los abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Ganamos, susurró. Por ahora. Pero mientras ayudaba a sus amigos a ponerse de pie, María no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo. En algún lugar entre los escombros, un trozo del espejo brilló siniestramente, y por un momento, creyó ver el rostro de Amelia sonriendo desde su superficie. La batalla podría haber terminado, pero la guerra contra las fuerzas oscuras de la Casa de las Muñecas estaba lejos de concluir. Y María sabía que tendrían que estar preparados para lo que viniera después. El amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas rotas de la Casa de las Muñecas, iluminando el caos que reinaba en la habitación. María, Carlos y Miguel se encontraban sentados en el suelo, rodeados de los restos de muñecas destrozadas y fragmentos del espejo maldito. «Tenemos que salir de aquí», dijo María, su voz aún temblorosa por la experiencia vivida. «No sabemos si la bruja o Amelia podrían regresar». Carlos asintió, ajustándose las gafas con manos temblorosas. «Pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué le diremos a la gente sobre lo que pasó aquí?» Miguel, que había estado inusualmente callado, habló por fin. «Mi hermana, ¿creen que ahora esté libre?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza y temor. María apretó el amuleto que colgaba de su cuello, sintiendo su calidez reconfortante. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió. «Tenemos que ir al hospital psiquiátrico». Salir de la casa resultó ser más fácil de lo que esperaban. Las puertas, que antes parecían tener vida propia, ahora colgaban inertes de sus goznes. El aire fresco de la mañana los recibió como una bendición, llevándose el olor a polvo y decadencia que impregnaba sus ropas. Las calles de Oaxaca comenzaban a despertar, vendedores ambulantes preparaban sus puestos y los primeros turistas emergían de sus hoteles. Nadie parecía notar a los tres jóvenes exhaustos y desaliñados que caminaban con determinación hacia el hospital. En la recepción del hospital psiquiátrico, una enfermera los miró con sospecha. «Las horas de visita aún no comienzan», dijo secamente. Miguel dio un paso adelante, su voz cargada de emoción. «Por favor, necesito ver a mi hermana, Lucía García. Es urgente». Algo en la intensidad de su mirada debió conmover a la enfermera,
porque después de un momento de duda, asintió y los guió por los pasillos estériles del hospital. Ha estado muy agitada desde anoche, explicó la enfermera mientras caminaban. No dejaba de hablar sobre muñecas y espejos rotos. Pensamos que era otro de sus episodios. María y Carlos intercambiaron miradas significativas. La conexión entre lo que habían vivido y el estado de Lucía era innegable. Cuando llegaron a la habitación, la enfermera les advirtió, solo unos minutos, ¿de acuerdo? Miguel entró primero, su corazón latiendo con fuerza. ¿Lucía? La joven sentada en la cama levantó la mirada, y por primera vez en años, sus ojos brillaron con reconocimiento. ¿Miguel? ¿Eres tú? El reencuentro fue emotivo. Lágrimas, abrazos y palabras atropelladas llenaron la pequeña habitación. María y Carlos observaban desde la puerta, conmovidos por la escena. Las muñecas se han ido, dijo Lucía entre sollozos. Ya no las escucho. Ya no me persiguen. Miguel acarició el cabello de su hermana, su voz quebrada por la emoción. Todo estará bien ahora, Lucía. Estás a salvo. Mientras los hermanos se reconectaban, María notó algo extraño en el espejo del baño de la habitación. Por un momento, creyó ver el rostro de Amelia reflejado en su superficie. Parpadeó, y la imagen desapareció. Carlos, susurró, tirando de la manga de su amigo. Creo que no hemos terminado con esto todavía. Antes de que Carlos pudiera responder, un grito agudo resonó por los pasillos del hospital. María y Carlos corrieron hacia el sonido, seguidos de cerca por Miguel, quien había dejado a Lucía al cuidado de una enfermera. En una habitación cercana, encontraron a una paciente anciana en estado de pánico, señalando frenéticamente hacia un espejo de cuerpo entero. «Está ahí. La bruja está ahí», gritaba. María se acercó al espejo con cautela, el amuleto en su mano brillando intensamente. En la superficie del cristal, vio con horror cómo se formaba el rostro de la bruja, sus ojos ardiendo con furia. «¿Creíste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente, niña?», siseó la bruja. «Este es solo el comienzo». De repente, todos los espejos del hospital comenzaron a vibrar. Risas infantiles y susurros maliciosos llenaron el aire. Los pacientes empezaron a gritar, algunos cayendo en estados catatónicos, otros volviéndose violentos. «Tenemos que hacer algo», gritó Carlos, esquivando a un paciente que intentaba atacarlo. María cerró los ojos, concentrándose en el amuleto. Recordó las palabras de Doña Carmen, el verdadero poder está en sus corazones puros. «Carlos, Miguel», llamó. «Tómense de las manos». Formando un círculo alrededor del espejo principal, los tres amigos se concentraron, canalizando toda su fuerza y determinación. El amuleto comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La bruja en el espejo chilló de rabia y dolor. «No. Esto no puede estar pasando». Una onda de energía emanó del amuleto, expandiéndose por todo el hospital. Los espejos comenzaron a quebrarse uno por uno, liberando destellos de luz que parecían almas escapando de su prisión. Cuando la luz se disipó y el silencio volvió a reinar, María, Carlos y Miguel se encontraron rodeados de cristales rotos y pacientes confundidos pero tranquilos. «¿Se acabó?», preguntó Miguel, jadeando por el esfuerzo. María miró el amuleto, que ahora parecía una simple pieza de joyería. «Por ahora», respondió. «Pero tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de algo más grande». Carlos, siempre el analítico, comenzó a recoger fragmentos de los espejos. «Necesitamos entender qué está pasando. ¿Por qué los espejos? ¿Cómo se conecta todo esto con la casa de las muñecas?». Mientras el personal del hospital comenzaba a atender a los pacientes y a limpiar el desastre, los tres amigos se reunieron en un rincón tranquilo. «Creo que es hora de buscar respuestas», dijo María con determinación. «Y sé exactamente dónde empezar». «¿Dónde?», preguntaron Carlos y Miguel al unísono. María sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado. Era la dirección de Doña Carmen.
Es hora de que la anciana nos cuente toda la verdad sobre la bruja, las muñecas y los espejos. Mientras salían del hospital, ninguno de ellos notó la pequeña muñeca de porcelana sentada en el alféizar de una ventana, sus ojos de cristal siguiendo cada uno de sus movimientos. En su rostro pintado, una sonrisa siniestra se dibujaba lentamente. La batalla en el hospital podría haber terminado, pero la guerra contra las fuerzas oscuras que acechaban Oaxaca apenas comenzaba. Y María, Carlos y Miguel estaban a punto de descubrir que los horrores que habían enfrentado hasta ahora eran solo la punta del iceberg. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de Oaxaca cuando María, Carlos y Miguel llegaron a la dirección de Doña Carmen. Era una pequeña casa de adobe, pintada de un azul deslavado, con macetas rebosantes de flores coloridas adornando las ventanas. María tocó la puerta con determinación, el amuleto pulsando cálidamente contra su pecho. Después de unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió con un chirrido, revelando el rostro arrugado de Doña Carmen. «Los estaba esperando», dijo la anciana con voz cansada. «Pasen, hay mucho de qué hablar». El interior de la casa era un caleidoscopio de colores y texturas. Tapetes tejidos a mano cubrían las paredes, compitiendo por espacio con estanterías llenas de frascos misteriosos y amuletos de todo tipo. El aire estaba cargado con el aroma dulzón de hierba secándose y el humo de velas aromáticas. «Siéntense», indicó Doña Carmen, señalando un viejo sofá cubierto con un zarape multicolor. «Imagino que tienen muchas preguntas después de su aventura». María asintió, intercambiando miradas con sus amigos. «Doña Carmen, ¿qué está pasando realmente? La bruja, las muñecas, los espejos, ¿cómo se conecta todo?». La anciana suspiró profundamente, sentándose en un sillón desgastado frente a ellos. Es una historia que se remonta a siglos atrás, cuando Oaxaca era apenas un pueblo en crecimiento. Con voz pausada, Doña Carmen comenzó a relatar una historia que hizo que los pelos de la nuca de los tres jóvenes se erizaran. Hace mucho tiempo, vivía en estas tierras una poderosa bruja llamada Esmeralda. Su belleza era legendaria, al igual que su crueldad. Obsesionada con la juventud eterna, descubrió un ritual oscuro que le permitía absorber la vitalidad de los niños a través de muñecas encantadas. Carlos, siempre el escéptico, no pudo evitar interrumpir. «Pero, ¿cómo es eso posible?». Doña Carmen lo miró con severidad. «Hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía, jovencito. La magia es real, y en las manos equivocadas, puede ser devastadora». La anciana continuó su relato. Esmeralda creó un ejército de muñecas, cada una vinculada a un niño de la región. A medida que absorbía sus almas, su poder crecía, pero también lo hacía su locura. Los espejos se convirtieron en portales entre nuestro mundo y el reino oscuro que había creado. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué pasó con ella? Un grupo de chamanes y curanderos de la región unió fuerzas para detenerla, respondió Doña Carmen. Lograron encerrarla en su propio reino, utilizando el espejo principal como prisión. Pero el sello se ha ido debilitando con el paso de los años. Miguel, que había estado inusualmente callado, habló por fin. ¿Es por eso que mi hermana y otros niños fueron afectados? Doña Carmen asintió con tristeza. Esmeralda ha estado intentando escapar, utilizando las almas de los inocentes como puente entre los mundos. Ustedes lograron frustrar su último intento, pero me temo que no será el último. De repente, un viento helado sopló a través de la habitación, apagando las velas y haciendo tintinear los amuletos colgados en las paredes. El espejo que colgaba sobre la chimenea comenzó a vibrar ominosamente. «Está aquí», gritó Doña Carmen, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su edad. La superficie del espejo se onduló como agua, y de ella emergió una figura etérea. Era una mujer de belleza sobrenatural, con ojos verdes como esmeraldas y cabello negro como la noche. Su rostro, aunque hermoso, estaba contorsionado en una mueca de odio. «Vaya, vaya», dijo Esmeralda con una voz que sonaba como cristales rotos. «¿Qué tenemos aquí?».
la vieja Carmen y sus pequeños héroes. María se puso de pie, el amuleto en su mano brillando intensamente. No vas a ganar, Esmeralda. Te detendremos. La bruja soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. ¿Detenerme? Niña tonta, apenas estoy comenzando. Este mundo será mío, y sus almas serán el combustible de mi ascenso. Con un movimiento de su mano, Esmeralda hizo que todos los objetos de la habitación comenzaran a levitar. Frascos se estrellaron contra las paredes, libros volaron como pájaros enloquecidos, y los muebles se sacudieron violentamente. «Círculo de protección, ahora», gritó doña Carmen. Actuando por instinto, María, Carlos y Miguel se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de la anciana. El amuleto de María pulsó con una luz cegadora, creando una barrera invisible que detuvo los objetos voladores. Esmeralda rugió de frustración. Esto no ha terminado. Pronto, muy pronto, caminaré de nuevo entre los vivos, y entonces conocerán el verdadero significado del terror. Con un último grito de rabia, la figura de Esmeralda se desvaneció, siendo absorbida de vuelta al espejo. Los objetos cayeron al suelo con un estruendo, y el silencio volvió a reinar en la habitación. Jadeando por el esfuerzo, María miró a doña Carmen. ¿Qué hacemos ahora? La anciana, con una mirada de determinación en sus ojos cansados, respondió: ahora, mis queridos, nos preparamos para la batalla final. Esmeralda está ganando fuerza, y pronto intentará cruzar completamente a nuestro mundo. Debemos estar listos. Carlos, aún tratando de procesar lo que acababa de presenciar, preguntó: ¿cómo podemos detener a algo así? Somos solo estudiantes, no héroes ni guerreros. Doña Carmen sonrió con ternura. El destino rara vez elige a los preparados, muchacho. Prepara a los elegidos. Y ustedes tres han sido elegidos para esta tarea. Miguel, con una nueva determinación en su voz, añadió: por mi hermana y por todos los que han sufrido, estoy dispuesto a luchar. María asintió, apretando el amuleto en su mano. Yo también. No podemos permitir que Esmeralda gane. Doña Carmen se dirigió a una estantería y sacó un antiguo libro encuadernado en cuero. Este grimorio contiene los secretos para sellar a Esmeralda de una vez por todas. Pero la ritual requerirá un gran sacrificio. Los tres amigos se miraron entre sí, conscientes de que estaban a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas. El destino de Oaxaca, y quizás del mundo entero, descansaba sobre sus hombros. Mientras doña Carmen comenzaba a explicar los detalles del ritual, ninguno de ellos notó la pequeña muñeca de porcelana sentada en el alféizar de la ventana, sus ojos de cristal observando cada movimiento, cada palabra. En algún lugar entre los mundos, Esmeralda sonreía, sabiendo que el juego final estaba a punto de comenzar. La noche caía sobre Oaxaca, y con ella, la promesa de una batalla que decidiría el destino de dos mundos. María, Carlos y Miguel se preparaban para enfrentar horrores más allá de su imaginación, armados solo con su coraje, su amistad y la sabiduría ancestral de doña Carmen. El capítulo final de su aventura estaba a punto de escribirse, y el costo de la victoria podría ser más alto de lo que ninguno de ellos estaba preparado para pagar. La noche había caído sobre Oaxaca como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que parecían observar en silencio el drama que estaba a punto de desarrollarse. María, Carlos y Miguel se encontraban de nuevo frente a la casa de las muñecas, sus siluetas recortadas contra la luz mortecina de la luna. ¿Están seguros de esto?, preguntó Carlos, su voz temblando ligeramente. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás. María apretó el amuleto que colgaba de su cuello, sintiendo su calidez reconfortante. No tenemos opción. Si no detenemos a Esmeralda ahora, el mundo entero estará en peligro. Miguel asintió, su rostro una máscara de determinación. Por Lucía y por todos los que han sufrido. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Con un chirrido espeluznante, la puerta de la casa se abrió por sí sola, como si los invitara a entrar.
El trío intercambió una última mirada antes de cruzar el umbral, adentrándose en la oscuridad que los esperaba. El interior de la casa era un laberinto de sombras y susurros. Las paredes parecían palpitar con vida propia, y el aire estaba cargado de un olor dulzón y nauseabundo. Muñecas de todas las épocas y estilos los observaban desde estantes y rincones, sus ojos de cristal brillando con una luz antinatural. «Recuerden el plan», susurró María mientras avanzaban por el pasillo. «Tenemos que llegar al ático. Ahí es donde doña Carmen dijo que encontraríamos el espejo principal». A medida que subían las escaleras, el ambiente se volvía más denso y opresivo. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en risas infantiles y llantos desgarradores. Carlos sacó de su mochila el medidor de EMF, que comenzó a emitir pitidos frenéticos. «La actividad paranormal está fuera de escala», murmuró, ajustándose las gafas nerviosamente. De repente, una voz familiar resonó por toda la casa, haciendo que se detuvieran en seco. «Bienvenidos, mis queridos», dijo Esmeralda, su tono dulce contrastando con la maldad que emanaba de cada palabra. «Han sido muy valientes al venir aquí. Lástima que sea en vano». Las muñecas comenzaron a moverse, sus cabezas girando para seguir cada movimiento de los jóvenes. Algunas incluso se levantaron de sus lugares, avanzando con pasos mecánicos hacia ellos. «Corran», gritó Miguel, empujando a sus amigos hacia adelante. Los tres se lanzaron escaleras arriba, esquivando muñecas que intentaban agarrarlos con sus pequeñas manos de porcelana. Llegaron al ático jadeando, cerrando la puerta tras ellos justo a tiempo para evitar que una horda de juguetes poseídos los alcanzara. El ático era una habitación circular, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una claraboya. En el centro, sobre un pedestal de piedra, se encontraba el espejo principal. Su superficie no reflejaba la habitación, sino un vórtice de energía oscura que parecía querer escapar de su prisión de cristal. «Ahí está», dijo María, sacando el grimorio que doña Carmen les había entregado. «Tenemos que comenzar el ritual ahora». Pero antes de que pudieran acercarse al espejo, la figura etérea de Esmeralda emergió de su superficie. Su belleza era aún más impactante y terrible de cerca, con ojos que brillaban como esmeraldas y cabello que ondeaba como si tuviera vida propia. «¿De verdad creyeron que podrían detenerme?», se burló la bruja. «Soy más antigua y poderosa de lo que pueden imaginar. Sus patéticos intentos de magia no son nada para mí». Con un gesto de su mano, Esmeralda lanzó una onda de energía que hizo que los tres amigos cayeran al suelo. El grimorio se deslizó por el piso, quedando fuera de su alcance. «María», gritó Carlos, luchando por levantarse. «El amuleto. Usa el amuleto». María agarró el amuleto con fuerza, concentrándose en canalizar toda su energía a través de él. Una luz cegadora emanó del objeto, haciendo retroceder a Esmeralda. «Ahora», gritó María. «El ritual». Miguel logró alcanzar el grimorio y comenzó a recitar las palabras antiguas que doña Carmen les había enseñado. Carlos, por su parte, sacó de su mochila los ingredientes necesarios para el ritual: sal, hierbas sagradas y una vela negra. Esmeralda rugió de furia, lanzando ataque tras ataque contra la barrera de luz que María mantenía con todas sus fuerzas. «No pueden detenerme. Este mundo será mío». El ritual avanzaba, y el espejo comenzó a vibrar violentamente. Las muñecas del ático cobraron vida, lanzándose contra los jóvenes en un último intento desesperado por detenerlos. «Casi lo tenemos», gritó Miguel, su voz ronca por el esfuerzo de mantener el cántico. En ese momento, María recordó las palabras de doña Carmen: «El ritual requerirá un gran sacrificio». Comprendió entonces lo que debía hacer. «Carlos, Miguel», dijo con voz temblorosa pero decidida, «terminen el ritual. Yo me encargaré de Esmeralda». Antes de que sus amigos pudieran detenerla, María se lanzó hacia el espejo, aferrando el amuleto con ambas manos. «Tu reinado de terror termina aquí, Esmeralda». Con un grito que pareció sacudir los cimientos mismos de la realidad, María se fundió con la energía del espejo.
Esmeralda, atrapada en el vórtice de poder, fue arrastrada de vuelta a su prisión dimensional. María, gritaron Carlos y Miguel al unísono, viendo cómo su amiga desaparecía en un destello de luz cegadora. El espejo estalló en 1000 pedazos, liberando una onda de energía que hizo temblar toda la casa. Las muñecas cayeron inertes, sus ojos de cristal apagándose para siempre. Cuando el polvo se asentó y el silencio volvió a reinar, Carlos y Miguel se encontraron solos en el ático. Del espejo principal no quedaba nada más que fragmentos esparcidos por el suelo. Y de María, ni rastro. No puede ser, sollozó Miguel, cayendo de rodillas. Ella no puede. Carlos, con lágrimas en los ojos, puso una mano en el hombro de su amigo. Se sacrificó para salvarnos a todos. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la claraboya, bañando el ático con una luz dorada, los dos amigos lloraron la pérdida de María. La casa de las muñecas, por primera vez en siglos, estaba en silencio. Días después, en una pequeña ceremonia a la que asistieron doña Carmen, Lucía, completamente recuperada, y los padres de María, Carlos y Miguel juraron mantener viva la memoria de su amiga y proteger a Oaxaca de cualquier amenaza sobrenatural que pudiera surgir en el futuro. Ella no se ha ido del todo, dijo doña Carmen, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Los héroes como María viven en las historias que contamos y en los corazones de aquellos a quienes protegieron. Mientras se alejaban de las ruinas de la casa de las muñecas, ahora sellada y protegida por poderosos encantamientos, Carlos creyó ver por un momento el reflejo de María en un charco de agua, sonriendo y saludando antes de desvanecerse. La aventura había terminado, pero su legado perduraría. Y en algún lugar, entre las dimensiones, María velaba por sus amigos y por la ciudad que tanto amaba, lista para enfrentar cualquier oscuridad que osara amenazar su hogar nuevamente. Fin.